Bienvenidos a Pensar Economía. Ingresamos ya en el último programa de este 2013 con Nicolás para hablar un poco de los números globales, justamente al cierre de un año que en los papeles, o por lo menos en las previsiones de muchos economistas y especialistas, podía ser un año crítico, complicado, de quiebre para lo que venía siendo el crecimiento, ¿no? Es así, Pepe, y no lo fue. Buenas noches, el gusto de estar con ustedes como siempre. No lo fue, ¿verdad? Había como una cautela porque, bueno, la situación argentina se preveía complicada, efectivamente lo ha sido, y también que en el escenario global se pensaba que Estados Unidos iba a arrancar con algunas restricciones monetarias cuando no lo ha hecho. Ha pateado la pelota para adelante Estados Unidos en cuanto a acomodar su política monetaria, va a seguir, digamos, volcando dólares al mercado financiero mundial, y eso obviamente que son elementos que cambiaron el escenario, y de esta manera Uruguay acumula ya el 11º año consecutivo de aumento en su PBI, lo cual hace muchísimos años que no se daba. Con años que ha tenido más un crecimiento histórico, ¿no? Que se le agrega eso. Absolutamente. Vamos a compartir una gráfica para poner justamente en contexto cómo venimos con la economía uruguaya, que en los años 90, que fueron años sin duda que intensos, con problemas, también con avances en algunos planos, fue la década en la cual la inflación bajó, pero que terminó con un ancla cambiaria que Uruguay no pudo salir de ella cómodamente y generó, entre otros factores, por supuesto crisis regional, problemas propios, una muy dura crisis, y allí se ve la secuencia de caída del PBI entre el 99 y el 2002. Y el PBI se fue al piso, ¿verdad? Se fue a un mínimo. De ahí en adelante inició un recorrido al alza que tiene muy pocos antecedentes en la historia. Año 2003 fue una pequeña recuperación y ya 2004, 2005, 2006, crecimientos que fueron entre 4 y 8%, un promedio allí cercano al 6%. En el 2009 el crecimiento es menor por la crisis financiera internacional, pero luego se recupera nuevamente a altos niveles. Y ya en los últimos años, y en el último, se ha ido moderando bastante. Se ha ido moderando. Es decir, bueno, ahí estamos poniendo la proyección que todavía no la tenemos cerrada, ¿verdad? Pero ¿qué va a ser? ¿4, 4,5? El gobierno dice que es 4, los analistas privados más cerca del 3,5, los más pesimistas 3. Pero digamos que a los efectos de lo que es la realidad de la economía, no es una diferencia sustancial. Hay un acuerdo general que hay una cierta moderación. En realidad, del equipo económico se dice que la economía uruguaya va a converger a un crecimiento del 4, que es lo que su potencial le permite. La mayoría de esos analistas privados son un poco más pesimistas o no tan optimistas. Pero digamos que está en ese eje. Más allá de las diferencias, es un ciclo realmente histórico, ¿eh? Hay que pellizcarse. Cuando los crecimientos uruguayos eran de un 3, 2, 3%, ¿no? Exacto, es decir, la economía uruguaya, con una acumulación de inversión muy intensa que hubo, sin duda por los temas de la forestación, que hemos hablado aquí más de una vez, pero también inversiones en comercio, la inversión en construcción que se ha recuperado. Es un escenario realmente de mayor capacidad de la economía. Entonces, cuando la economía tiene más capacidad de crecer, eso se tiene que reflejar en el PBI como está sucediendo. Ahora bien, estamos con un escenario, para empezar, en la región que es bastante poco auspicioso. Digamos que Argentina está con un problema muy serio porque tiene su macroeconomía muy desarticulada, está con una inflación alta, está con pérdida de divisas, pérdida de confianza. Es realmente una tragedia lo de Argentina, porque básicamente la economía argentina ha dejado de crecer. Si crece, crece muy poquito, o incluso baja un poco. Pero hay que pensar lo que podría ser la economía argentina si realmente hubiera hecho las cosas bien. Claro. Una potencia agroalimentaria en todo el mundo, un país que es una potencia económica sin duda. Lástima que siempre se queda un poco en potencia, ¿verdad? Y bueno, ese efecto lo vamos a tener los uruguayos porque Argentina está devaluando. Ha tomado medidas restrictivas que han afectado directamente al Uruguay, ¿no? En el caso del turismo, que ya se venía viendo y ahora se agudiza. Y Brasil tampoco está ayudando mucho porque el PBI en el tercer trimestre bajó, no va a crecer tanto como se esperaba. Entonces, Uruguay se destaca en la región, pero al mismo tiempo esa región preocupa. Vamos luego a analizar los datos de cómo viene la economía interna, es decir, las cosas que sí los uruguayos podemos manejar. Pero es bueno compartir, mira ahí tenés tu parrillada, es bueno compartir, bueno, qué implica, qué impacto ha tenido este ciclo para la población, ¿verdad? Para los ciudadanos, para la gente. Y sin duda que la variable clave de lo que es el vínculo entre la economía, cuando hablamos de los grandes números, y la situación de las personas, es el empleo. La gente está bien básica y llanamente cuando tiene trabajo, cuando está segura de su trabajo y puede estar tranquila por eso.
Y vaya que ese ha sido un rasgo clave del Uruguay en los últimos años. Impresiona un poco ver aquellas cifras del 2002-2003, ¿verdad? Donde se estaban en niveles de 16, 17 puntos de desempleo, ¿no? Era terrible. Tal vez la gráfica, claro, marca y remarca esa caída muy buena, muy positiva que ha tenido. En los años 90 el desempleo como muy poco había estado en el 8 y el 9, nunca menos de eso. Ahora este crecimiento de los últimos años ha llevado al desempleo en Uruguay a mínimos históricos en el entorno del 6%, puntos más, puntos menos, décimas más, décimas menos en los últimos años. Y esto muestra dos cosas. Primero, una evolución muy positiva, pero también como que hay ya un límite. Se tocó un techo, digamos. Claro, ni siquiera tiene mucho sentido económico que el desempleo en una economía se reduzca al cero, porque eso quiere decir que es como que no haya mercado de trabajo. Está todo el mundo trabajando, nadie busca y por tanto nadie puede contratar. Es una situación totalmente virtual. Siempre existe en la economía lo que se llama el desempleo friccional, que es el ida y vuelta de la gente. Empresas que no trabajan bien cierran, sus trabajadores quedan sin trabajo y al poco tiempo, pasando un poco más de tiempo, se reinserta el mercado de trabajo o gente que deja de trabajar en un lado porque no le gusta y va para otro lado. Eso es lo mejor que puede pasar en una economía y ahí como que Uruguay es un buen reflejo de eso. Ahora bien, con esta situación emerge uno de los problemas que obviamente es, y aquí hay un consenso general, más claro que tiene la economía uruguaya. Cuando el desempleo es muy bajo, la gente toma confianza, primero que bueno, exige mucho por su retribución, exige más, y eso es lógico porque están en un mercado de trabajo mejor, hay buena demanda y la oferta no es tan alta, y la propensión a consumir se es gasta muy alta. más, se gasta más. Porque además, cuando un mercado de trabajo cambia de esta manera tan notoria, todo ese ingreso nuevo que tienen los trabajadores, en general se expresa en los trabajadores de ingresos medios o bajos, y todo ese plus va al consumo. Es muy poca la gente que ahorra, ¿verdad? Claro. O peor todavía, se pasa a endeudamiento, ¿verdad? O se toma crédito. Efectivamente, Pepe, tenés razón de destacarlo. Yo no lo destaco en términos macro porque hay un consenso de que eso no es preocupante, pero sí está presente aumentando el consumo. Y lo que emerge entonces es la inflación. Hay leyes de la economía que dicen que cuando el desempleo baja mucho, la inflación tiende a subir. Y Uruguay de alguna manera lo está demostrando. No son situaciones graves ni dramáticas, ni mucho menos. Pero es un tema que preocupa porque no cede la inflación. Aquí te estamos mostrando la tasa al mes de octubre de cada año, que es el último dato que teníamos actualizado. Digamos, puede haber alguna variación si tomamos los últimos datos, pero no hace la cosa. La tendencia es la misma. Después de varios años la inflación estuvo realmente bajo control, en un eje allí del 6-7%. Ya a partir de 2010 empieza a empujar hacia arriba. Y allí hay sin duda un factor de demanda interna que no está pudiendo ser cubierta del todo por la oferta y los precios tienden a subir. Puede haber un cierto impacto de precios internacionales, pero sobre todo hay un tema de exceso de demanda respecto a la oferta, y vuelvo a insistir, pero en este caso con los servicios propios. Es decir, hay más consumo, más demanda por bienes en la salud, en la educación, y la productividad de los uruguayos en ese sentido no va a la par y los precios tienden a subir. Sí, hay una discusión también que es histórica allí, que es qué incidencia tienen los propios salarios sobre la inflación, ¿no? Sobre la suba de la inflación, cuánto se traslada a los precios, ¿no? Uruguay es una economía que está muy indexada. En el programa pasado hablábamos del tema salarios y hay que acordarse que en Uruguay, y es uno de los pocos países en el mundo, que las jubilaciones están atadas al salario. Es decir, los jubilados en esta semana van a tener su aumento a partir de lo que dice el índice medio de salarios. Es decir, la productividad de los trabajadores de hoy va a ser la que defina el pago de lo que van a tener los que trabajaron en los años pasados. Es una dinámica indexatoria importante la que genera ese mecanismo, junto con otras. Entonces, hay un efecto. ¿Cómo se puede contrarrestar ese efecto? ¿Cómo se puede hacer que las empresas no trasladen tanto el aumento salarial a los precios? Con mercados más competitivos, más abiertos, por supuesto a veces con algunas decisiones políticas, pero sobre todo con una competencia, con una apertura de mercados. A veces que la palabra competencia se toma solamente por el lado de la puja por un espacio entre dos agentes. En realidad la competencia alude a un mercado que esté abierto, que tenga la realidad de que ingresan nuevos actores o que tenga la posibilidad de que ingresen nuevos actores, que ya eso simplemente acota los márgenes de ganancia y vuelve la economía más competitiva y permite bajar la inflación. El otro frente importante que tiene
digamos, a mi juicio, como una luz amarilla de la economía uruguaya es el frente fiscal, porque si bien la recaudación realmente tiene un desempeño excelente, el gasto viene a un ritmo muy alto, entre otras cosas por los gastos jubilatorios, por esa indexación que tiene, y estamos cerrando con un déficit del 2% del PBI, que medido estrictamente no es complicado, pero si ingresamos a un escenario un poco más exigente, si se quiere, en 2014-2015, digamos que sería mejor ingresar a un escenario más complicado con un déficit más acotado. No es grave tampoco en este caso, pero es una situación que hay que vigilar. El año que viene es un año electoral, seguramente los estímulos para el gobierno es que no haya cambios demasiado sustanciales, pero en 2015, cuando arranque la nueva administración, sea cual sea, va a tener que revisar estas cuentas y ver de que la economía mantenga los buenos fundamentos que ha mantenido hasta ahora la economía uruguaya, que lo que se llama el orden macroeconómico no se pierda, para sobre eso construir cosas mejores, ¿verdad? Mejor calidad de vida, inversiones donde hay que hacerlas e ir mejorando a la propia sociedad uruguaya, que de eso se trata la economía, ¿verdad? La economía es la ciencia que busca en definitiva conducir en forma inteligente y genuina una sociedad para que la gente viva mejor. No es ni más ni menos que eso. Sí, los gobiernos, o el gobierno en este caso del Frente Amplio, parece tener allí algunos proyectos que pueden ser motores, ¿no? Ante esto que veíamos recién, que puede hacer una desaceleración del crecimiento, como bueno, la nueva planta de celulosa que va a comenzar a funcionar, el proyecto de extracción de hierro, la planta regasificadora, ¿no? Parecen ser algunos de los grandes proyectos, ¿no? No se ha dicho explícitamente, pero creo que tu comentario es bien interesante en el siguiente sentido. Nosotros hemos tenido un proyecto grande atrás de otro en la economía uruguaya. Primero UPM, bueno, después se fueron sumando varios proyectos más pequeños, pero en energía, construcción, mucha construcción, Monte del Plata, y como que Uruguay necesitaría tener otro gran proyecto para darle continuidad a esa gran cantidad de mano de obra que sobre todo en la construcción está allí, bueno, viendo qué otras posibilidades tiene. Y por eso está la preocupación política de darle continuidad con otros grandes proyectos. Habrá que ver si se concretan o no. Gracias, Nicolás. Encantado. Buen año, y buen año para todos. Bien, vamos cerrando por aquí el ciclo de este año de Pensar Economía. Nos vamos a reencontrar el año que viene, los esperamos y que tengan un buen comienzo de 2014.